Entonces, método simple, y ustedes ya realmente vieron cuáles son los principales temas, realmente qué es el tema. Entonces, clases de hoy, método simple dual, sin importar el número de variables, vamos a realizar un ejercicio de minimización, donde vamos a realizar con una expedición educativa, que es el ejercicio, con el fin, en este caso, de un cierto número de estudiantes, que se necesita saber cuántos viajes deben realizar por cada vehículo respecto al equipaje y su costo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Realmente vamos a determinar cuál es el punto, digamos en este caso, cuánto equivale x1, x2, ¿cierto? Y realmente vamos a determinar cómo se plantea un ejercicio desde la información que nos presta, ¿cierto? De la información que realmente nos presenta. Entonces, ustedes van a entender ahorita cómo yo lo voy a presentar paso a paso, para que ustedes realmente así sustraigan la información. Vamos a ver las características y paso a paso qué debemos hacer para determinar hasta el punto final del ejercicio. Vamos a determinar qué es x1, qué equivale a x2 y qué equivale a z, que en este caso sería la función objetiva de minimización en este momento. Entonces el ejercicio se plantea de la siguiente forma. Julie, Dueñas, no sé si me quieres leer el ejercicio muy claramente, despacio, para poder terminar la información clara. Sí, señor. Dale. La Universidad de los Andes de Bogotá organiza un paseo para los estudiantes que lograron el primer puesto en cada programa formativo. Cuenta con el servicio colectivo y autobús. La universidad necesita desplazar 50 estudiantes con un equipaje mediano por estudiante. El colectivo tiene capacidad para transportar 10 pasajeros y 12 maletas por un valor de 60.000 pesos. El autobús tiene capacidad para transportar 25 pasajeros, 20 maletas por un valor de 100.000 pesos. ¿Cuántos viajes debe realizar cada vehículo para transportar 50 pasajeros con su equipaje al menor costo? Bueno, muchachos, entonces pregunta del millón. ¿Y qué equivale a x1 y qué equivale a x2? X1 es el colectivo y X2 es el autobús. Ok, sí. La función objetivo sería Z de X, es el minimizar los 50 pasajeros. Sí. Sería la función objetivo. ¿Cuáles serían los procesos dentro del ejercicio? Pasajeros y maletas, ¿cierto? Estudiantes. No, solo hay estudiantes. En este caso, ¿cuál sería? Sí. Pasajeros y maletas. Pasajeros y maletas. Y maletas serían los dos procesos que se realizan dentro de un ejercicio. ¿Cuánto sería, digamos, el tiempo disponible o el número de estudiantes disponibles que vamos a transportar? Dependiendo si es colectivo o autobús. ¿Cuántos estudiantes vamos a transportar? 50, profe. 50. Entonces sería para la variable 1 y la variable 2 serían 50. Porque es minimizar el mismo número igual, en este caso, de estudiantes, en este caso que serían 50. No son más estudiantes que vamos a transportar, ¿cierto? ¿Cuál sería en este caso los costos? 60.000 y X1, 60.000, X2, 100.000. Ya vamos a determinar realmente cuánto equivale. Esos serían los costos. La función objetiva se representaría realmente sobre los costos en este caso, ¿sí? Para la primera función objetiva. Ya ahorita vamos a determinar cuáles serían en este caso las restricciones que vamos a ver dentro del ejercicio. Entonces, en este importante ya sabemos que
Los colectivos y el transporte tienen un mínimo de estudiantes que vamos a transportar, que son 50. Tenemos 10 pasajeros que pueden transportar digamos, en colectivo y 12 maletas con un valor de 60.000. Lo mismo con autobuses con una capacidad de transporte de 25 y 20 maletas en un valor, en este caso, de 100.000 pesos. Y obviamente que tenemos en este caso, pues, ¿cuántos viajes? Que es la pregunta. ¿Cuántos viajes demos al menor costo? ¿Cuál sería el menor costo acá? Realmente, si son 50, ¿cuánto sería? Si fuera el autobús, serían dos viajes, ¿cierto? A simple vista, sin aplicar los ejercicios, ¿cierto? Y el colectivo solo puede llevar 10 pasajeros. 5. 5. 5. Sí, seguro. Dice, tiene capacidad de transportar 10 pasajeros. Tenía que ser 5, exactamente. Entonces, a simple vista, ¿cuál sería mejor? Pues el autobús. El autobús, ¿cierto? A simple vista, sin aplicar, obviamente, las características del ejercicio. Vamos a determinar cuál realmente se determinaría realmente cuánto es el número de estudiantes que realmente se necesita transportar, ya sea en colectivo o en autobús. Entonces, ¿cómo sustraemos la información? Entonces, siempre ustedes deben hacer esta plantilla, siempre, ¿sí? Ustedes deben determinar siempre, en este caso, cuál es el producto o el servicio que vamos a prestar dentro de un ejercicio. En este caso serían, ¿cuáles serían los servicios? Los viajes. ¿No? ¿Cuál sería el servicio? ¿En colectivo y en qué? Y en autobús. Mire, estos serían en este caso los dos servicios que prestamos, ¿sí? Ahora, tenemos unos recursos. ¿Cuáles serían los recursos en este caso? O la operación, o el proceso. Pasajeros, ¿cierto? Y maletas. Y tenemos unos costos, ¿cierto? Entonces, en este caso, determinamos que unos costos son de 60.000 para colectivo y 100.000 para ¿qué? Para autobús. Para pasajeros se pueden llevar en este colectivo son 10, o nuevamente traemos la información claramente, entonces vemos, siempre cogemos entonces cuántos pasajeros en colectivo, cuántos pasajeros, ¿cierto? Maletas, tenemos 12 maletas, se puede llevar en colectivo y 20 maletas en este caso en autobús. ¿Mayor o igual a qué? A 50. A 50 estudiantes. ¿Por qué 50? Porque realmente es lo mínimo que yo debo. Son 50 estudiantes nada más, ¿sí? Y el ejercicio me dice es determinar la administración y el menor costo del producto o del servicio en este caso. Ya vamos a determinar cuál es. Entonces ya entendido realmente cuál es la información. Pasamos y es sustraer la información. ¿Yo qué voy a hacer? Les voy a presentar a ustedes el ejercicio así. ¿Ustedes qué hacen? Yo les digo, pues el parcial puede ser en este caso la forma más sencilla para ustedes y yo sé que de pronto se me van a perder en el ejercicio parcial. ¿Sí? Yo les planteo un ejercicio así y en la primera pregunta es determinar la función en este caso de sustraer la información correspondiente de acuerdo a este cuadro. Ustedes ya saben cómo sacar la información, los datos, para plantearlos aquí. Cuando usted planteamos acá, ya vamos a plantear cuál es la función objetiva, cuál es una primera restricción y cuál es la segunda restricción, con sus respectivas relaciones. Segundo, en este caso, vamos a determinar cuál es X1 y cuál es X2. Entonces, en este caso, colectivos serían X1. Y X2 sería autobuses. Autobús. ¿Cuáles serían las restricciones? Las restricciones serían, Dale sin miedo, igualmente aquí estamos para poder entender. la primera restricción es 10x sub 1 más 25x sub 2 mayor o igual a 50. La segunda restricción sería 12x sub 1 más 20x sub 2 mayor o igual a 50.
Exactamente. Ujú. Sí, entonces, ¿qué hizo la compañera Yuri? ¿Sí, Yuri? Sí, señor. Ok. Entonces, ya determinó que esta es la restricción número 1. Y esta sería la restricción número 2, ¿cierto? ¿Cuál sería la función objetiva? Sería Z igual a 60x a 60.000 x1 más 100.000 x2. Sí. Ujú. ¿Igual a qué? Dale sin miedo, diga, profe, no, porque ya Z es igual a 60.000 Sí, x1, porque es lo que vamos 100.000 a hallar. x2, exactamente, y no más, no tenemos más variables, mire, Ah, no tengo más, mire lo que yo tengo acá, Z es igual a estas solo dos variables, que es que el costo de colectivos y el costo de autobuses. Y acá no tengo nada, o sea, yo no tengo que igualarla porque no tengo nada, ¿cierto? Entonces, claro hasta ahí. sí, señor. Sí, señor. Entonces, claramente la función objetiva en este caso de minimización es Z es igual a 60.000 x1 más 100.000 x2, ¿cierto? ¿Igual a qué? Pues igualmente ya está igual a Z es igual a qué? Pues a dos variables que ya tengo. El costo de colectivos y el costo de autobuses. Claro está ahí, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, esos monachos que ustedes van a ver es porque ya realmente el ejercicio lo expliqué en la próxima clase, entonces por eso que van a encontrar ahí. ¿Listo? Entonces, muchachos, la función objetiva en este caso ya sabemos cuál es. ¿Qué debemos hacer realmente para la primera función objetiva para realmente hacer el método dual? Vamos a pasar en este caso, mire, ya en este caso, la función objetiva, voy a colocarlo acá, voy a borrar esta parte. Ah, no se puede. Bueno. Entonces, nosotros la teníamos, Z era igual a ¿qué? A 60.000 60.000 x1. 60.000 x1 más 100.000 x2. más 100. Lo voy a colocar así para no, pues, que sea más fácil identificarlo. Pero igualmente ya sé que son 60.000 y son 100.000. X2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir A igualar la ecuación. igual a la ecuación. ¿Qué hacemos para igualar la ecuación? Pasamos la z que está positiva, cambiamos los signos y los pasamos al otro lado y lo igualamos a 0. O sea, todo lo que está de Z al lado derecho pasa al lado izquierdo de forma Negativo. negativa, ¿cierto? Entonces, en este caso, Z menos 60.000, ya cambiaría en este caso 60.000, quedaría negativo. X1 menos 100.000 pasaría igual a ¿qué? A 0. A 0. Yo en este caso ya convertimos realmente la ecuación, ¿cierto? En ecuación a ecuación. Ahora, vamos a colocar las restricciones, ¿sí? La primera restricción, muy claramente decíamos, en este caso es 10x1, la primera restricción, más 25x2, menos que, acuérdese que en el método dual vamos acompañado de unas variables que se llaman variables de holgura, que se van representadas por S1 o en este caso S2. Entonces, y siempre se representa cuando vamos a graficar la tabla de coeficientes con un 1, mire cómo está acompañado acá. Con 1, lo reflejo de forma correcta para que ustedes entiendan realmente. Entonces, en este caso, van a quedar negativas.
¿cierto? ¿Por qué quedan negativos? Cuando voy a colocar una restricción, que siempre, en este caso, siempre van acompañados, el método igual siempre va acompañado de una variable de holgura que nos ayuda a representar el ejercicio. ¿Cuándo debe estar negativa? Cuando es mayor o igual, le tengo que quitar algo a 50. Entonces, en este caso, ¿quedaría qué? ¿Cómo quedaría representado? ¿Positivo o negativo? Ah, muchachos. Entonces, en este caso, cuando es mayor o igual, ¿cierto? Igual a 50, como lo tenemos en el ejercicio, pues lo tengo que restar. Voy a colocar la restricción de holgura negativo. Entonces, menos S1 sería igual a ¿qué? Cuenta. A 50. Ok. La segunda restricción, 12x1 más 20x2 menos, nuevamente, como es igual a mayor o igual a 50, ¿cierto? Porque es las mismas dos restricciones. Entonces voy a representar menos la segunda variable de holgura que nos acompaña acá. Es igual a ¿qué? 50, ¿cierto? Si fuera, eso para que ustedes lo miren de pronto, porque es posible que en este caso el ejercicio pues se presenta de la siguiente forma. Si fuera menor o igual a 50, ¿cierto? Que estuviera representado así, ¿cómo quedaría? La altura, ¿cómo representaría? ¿Positivo? ¿O negativo? Positivo. Positivo porque en este caso le tengo que sumar algo a 50, ¿cierto? Entonces, mire, ¿sí? Le sumo algo, entonces quedaría positivo. En este caso, a mí en el método dual me dice, las restricciones de holgura deben ir positivas, ¿cierto? Deben estar positivas, es la primera opción. Deben estar positivas para poder operar nuestro ejercicio. O en el método dual siempre debe estar positivo. Entonces, en este caso ya nos quedó negativo. ¿Qué hacemos en este momento para convertir las dos variables de holgura a positivo? Multiplicarlo por un otro valor que cambie el signo. En este caso sería por menos 1. O negativo. Ojo, muchachos. Sí, lo que tú estás haciendo es verdad. En este caso, aquí yo lo represento como 1, ¿sí? Es porque eso cuando lo voy a trasladar en la tabla de coeficientes para no perder, ¿sí? Determinar que ese 1, las variables de holgura se van a representar por 1 y donde no tienen variables se van a representar como 0. Entonces, en este caso, aquí voy a colocarlo como menos. Mírelo acá. Lo voy a representar como, lo tengo que multiplicar por menos para poder convertir las dos variables de holgura. Entonces, pregunta del millón para que ustedes me determinen. ¿La función objetiva la tengo que multiplicar? ¿Tengo que ingresar en la operación? Julie, dime cualquier cosa, yo te digo si sí o si no. Profe, espera, ¿me repite la? Ok, te repito la pregunta. La función objetiva se debe multiplicar por menos 1, por negativo. No, la función objetivo se deja así. Las únicas que cambian son ¿Cuáles cambiarían? las restricciones. Se le cambian los signos a las restricciones ¿Por qué? para que nos queden en positivo. Pero ¿quién es la que necesitamos que queden en positivo? Las variables de holgura. Las variables de holgura. Exactamente, entonces, la función objetiva yo la dejo normalita, la dejo quietica. ¿Por qué? Porque no está acompañado por una ¿qué?
Variable. Una variable de holgura, porque las variables pueden ser x1, x2, Ah, ok. ¿cierto? Siempre dicen variables de holgura, ¿sí? Porque ya sé cuáles son las variables de holgura, que se representan como S1 Ese o uno, S2, ese dos. o si es, digamos, tres variables, pues S3, ¿sí? Dependiendo. ¿Listo? No, no te me asustes de pronto, profe, ese profe me regaña, ¿no? No, te explico para que tú sepas realmente cuál sería el concepto en este caso. Entonces, la primera, trabajamos quietica. Entonces, z menos 60.000 x1 menos 100.000 x2 es igual a ¿qué? A 0, Cero. ¿cierto? Sí, la Entonces, función objetiva queda igual, queda igual. ¿Por qué? Porque no va acompañado de ¿qué? de una variable variable de de Una holgura. variable de holgura. Entonces, la siguiente, entonces, ¿cómo quedaría? Si multiplico 10 por menos, ¿me quedarían qué? Menos 10. Menos 10x2, multiplico menos por más 25, más por menos me da Menos. menos Menos. 25x. sub 2. Ahora, menos por menos, menos, más, más, Da o sea que más. me queda la variable de holgura positiva. Positiva. Positivo. Ahora, menos por más 50, ¿cuánto nos quedaría? Menos menos 50. 50 negativo. Menos 50. La vamos a multiplicar la segunda. Menos por más 2, ¿cuánto me quedaría? 12 12 negativo. negativo. Menos 12. Negativo. Menos 12x y 1. Sí, señora. Ahora, menos más 20x, ¿cómo me quedaría? Más por menos, me da 20 negativo. Menos menos. 20x2. 20x sub 2. Exactamente. 20x, 2, ¿cierto? Menos por menos, ¿cuánto me da? Más. 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 Positivo. La variable de holgura sería igual a ¿qué? Positivo. A menos Menos 50. por más 50, ¿cuánto me da? Menos 50 negativo. 50. Menos 50. Menos 50. Listo. Entonces, en este caso, ya quedaría de esta siguiente forma. Entonces, ojo muchachos, la primera condición para poder organizar la variable, digamos, poder operar este ejercicio con el método dual, es que x1 o x2 en su función objetiva esté negativo. Es la primera regla, ¿cierto? La segunda, que los signos positivos, los signos que acompañan a las variables de holgura sean positivos. Positivas. Tercer punto para que ustedes entiendan, tercera regla, digámoslo así, que los datos, en este caso, de resultados sean negativos. ¿Cuáles serían los resultados? Los, 0, ¿cierto? ¿Qué el más? 0, Lo que el está igual. Menos 50. 50 y el menos 50. Entonces Está a mí igual. me dice, el primero está 0, pero los otros dos están acompañados como negativo, que son 50 y 50, ¿cierto? Hasta ahí. Entonces, ya, si quieren anotan las tres reglas realmente. Entonces, la primera, en este caso, que la función objetiva esté en los valores de x1 y x2 negativos. ¿Listo, muchachos? ¿Ya los anotaron? Sí. Profe, una preguntita, ¿por qué la función objetiva la metió después de donde dice multiplicado por los signos ceros? ¿Cómo? Que donde dice modelo igual se multiplica por los signos menos y metió la función objetiva. Porque en este caso la función objetiva debo ingresarla. Pero, ¿qué Pero no se pasa? multiplica, no se hace la multiplicación de signos. No, ¿por qué? Porque no tiene variables de holgura. Exactamente. Se me olvidó el nombre. ¿Con quién es que estoy hablando? Julie Beñas. Yuli. Julie, ¿y quién me estaba presentando la pregunta? Manuel Bello. Manuel, ¿qué pasa? En este caso, yo no debo operarla, la debo pasar para poderla obviamente seguir el mismo orden, ¿sí? Pero en este caso, yo no la multiplico por en este caso, por el signo negativo, porque no van acompañadas de ninguna variable de holgura. Estas serían las variables de holgura. Pues, como no van acompañados, pues la dejo tal como está. Pero sí aplicaría
las siguientes dos restricciones, porque en este caso están las dos variables, miren, las dos variables me están, ¿qué? Están negativas, ¿cierto? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces vamos a dibujar las restricciones con las variables. Vuelvo y borro acá. No puedo borrarla. Bueno, entonces en este caso, miren, ¿cómo voy a dibujar la tabla de codificación, cierto? O la tabla de minimización para realizar el ejercicio. Z menos 60.000, que sería la función objetiva, x1, menos 100.000, x2, más ¿qué? Más la primera variable de holgura, más la segunda variable de holgura, igual a 0. Entonces Como en no este están, caso, como no están, se pone 0 para la tabla de matrices. exactamente, como no tengo nada, Ujú. la función objetiva no va representada en ninguna de las dos, pues en este caso la represento como está, miren, 0 y 0. Bueno, la segunda, ¿cómo vamos a plantear las restricciones? Menos 10x1 menos 25x2 más la primera variable de holgura y Más dejamos más en este caso, sí, más la segunda, como más no 0. tenemos ninguna variable, ¿cierto? Entonces más 0. ¿Igual a qué? A menos 50. 50. 50. Ok. Volvemos nuevamente a hacer la segunda. Menos 12x1 menos 20x2. Dejamos un espacio acá, ¿cierto? Porque aquí vamos a Más, representar, ahí sería más, profe, más. sí, más 0, más ¿qué? Más la segunda variable de holgura, De holgura. ¿Es igual a qué? A menos 50. 50. Ujú. Menos 50. Más 50. No, profe, menos 50. Bien, bien, sí, señora. Ujú. Bueno, pregunta del millón, ¿por qué no dejamos acá Porque, la primera restricción? Eso iba a porque, preguntar. porque la primera restricción no tiene S2 y la segunda no tiene S1. Entonces, para que haya una equivalencia dentro de la restricción, se simulan como 0. Ok. Exactamente como 0. Y segundo, se deben ver de forma Diagonal. diagonal. Entonces, ejemplo, si fuera aquí la tercera restricción, es un ejemplo. Menos 10, ¿cierto? X1 menos 1X, un 2, ejemplo, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Más Más 0, 0, 0, 0, más más 0, 0, más 0, más igual más, ¿qué? más S3. S3, S3. ¿Por qué igual 3? a menos 5, porque es Porque nuestra la tercera tercera variable Porque de la tercera holgura. variable. Exactamente, es porque es nuestra tercera variable de holgura. Entonces vemos en este caso sería menos, ejemplo, pues, de menos 50. 50. ¿Sí? Pues quedó como un 3, pero bueno. Entonces ya determinamos realmente que sería ese. Es un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes entiendan. En este caso. Y quedaría de forma que, mira, diagonal, ¿cierto? Diagonal. Listo. Hasta ahí entendido el tema. No me quita sino apenas. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La tabla matriz. ¿Quién me la dibuja? ¿O la tabla de coeficientes o la tabla matriz? ¿Quién me dibuja? Me dice, La profe, primera. mira, la primera quedaría así. No hay problema, dime. La primera es igual, Z igual a menos 60.000. Sí. En el siguiente cuadrito diría menos, en la partecita de arriba se coloca X1 y X2, ¿sí? Encabezando, para hacer Sí, la son línea nombres. matriz. Ajá. Sí, señor. Y a este lado sería la función objetiva, pues que la determinaríamos como solamente la Z. Y al lateral le pondríamos R1 y R2, ¿sí? Para encaminar la fila. Sí, Entonces, restricción 1 y restricción 2.
acá acomodamos en la fila de Z y X1 menos 60.000. Ujú. En la restricción 1 y en la X1 menos 10. En la restricción 2 y X1 acomodaríamos menos 12. ¿Perfecto? Ujú. Más en la siguiente casilla de la X sub 2. Entonces, en la función objetivo sería menos 100.000 en X sub 2. En la restricción 1 sería menos 25 y en la restricción 2 sería menos 20. En la tercera casilla, en la parte de arriba, entonces variable de holgura, o sea, solamente le colocaríamos S sub 1, Ujú. iría 0. En la siguiente casilla iría de la siguiente restricción S sub 2, 0, y el resultado, el valor, sería 0 en la siguiente casilla. Ok, eso ¿Sí? es en la primera, la función de Z, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Ujú. Entonces, continuaríamos con la casilla de Restricción número 1. la O sea, restricción. No, ay, profe, más fácil dibujar. Pues ya bien. había dado la restricción ya había colocado los valores sin las variables de holgura. Yo pensé que que el profe la tiene lista. No le había Sí, pasado. pero es que yo quiero es que ustedes realmente cómo se plantean. Entonces, para que ustedes realmente la tengan y la puedan plantear. Entonces, bien. Así se plantea de esa siguiente forma. Entonces, mire, ¿qué hacemos? La representamos de esta primera parte y pasamos los datos. Entonces, el encabezado X1, X2, que son las dos variables que determinamos, ¿cierto? Colectivo o autobús. S1, ¿cierto? S2 y resultados, ¿cierto? En este caso, que sería la última parte. Ahora, la restricción número 1, ¿cómo quedaría? Menos 10, mírelo acá. Mire acá la primera restricción. Menos 25, mírelo acá, pasaría acá, ¿cierto? En este caso, sería aquí acompañado de quién? O la dibujamos de la forma Profe, que. ahí no estaría mal, profe, porque pues para mí ahí iría un 1, en el lugar de ese 1 iría un 1. Sí, exactamente. Lo que pasa es que la dejé aquí como S1 Ejemplo. para saber que, pero siempre se representa como Con el 1. el 1. Sí, era así. Ujú. Pero no hay problema, no está sino la dejé representada así. Ahora, ¿más qué? Mírenlo acá, Más, acompañado, 0, ¿cierto? ¿Igual a qué? A menos 50, ¿cierto? sí, señor. Ok, la segunda restricción, ¿cómo quería? Menos 12, mírenlo acá, la pasaríamos ya realmente menos 12. La segunda variable sería Menos 20. menos 12, la pasamos acá, más Menos que 20, profe, menos 20, Menos menos 20. 20. menos 20, sí señor, gracias. Menos 20 porque está negativa. Más que Más 0. Más más 0 0. porque no tenemos ninguna variable de holgura en ese momento. Ya Ahora, entendí. más que Más 1. Más 1. más Esa es la 1. segunda variable de holgura. Exactamente. Para aquellas personas dicen, profe, ¿por qué me representa como S1 y S2? Para que ustedes sepan que realmente yo traslado la información igual, sino que se debe representar dentro de la tabla como 1. Un 1. Exactamente. Menos 50. Entonces, hasta ahí ya sabemos cómo se representa. Entonces, en el encabezado de arriba, de forma vertical, o en este caso, y horizontal, ¿cierto? Vamos a ver en este caso, entonces Z, la R1 y R2, que sería la variable 1, la restricción 1 y 2, y cada uno con sus respectivos nombres. Así se debe organizar para que ustedes puedan comenzar a trabajar. Entonces, primero que todo, ¿qué debemos hacer? Identificar la fila pivote. En la columna de resultados, identifico el número menor o más negativo sin tener en cuenta que la fila de Z. O sea, la función objetivo. Exactamente. Entonces, en este caso, aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el más El 20. negativo? La restricción 1. Nuestra fila pivote sería la restricción 1. ¿Por qué? Sí, puede Porque es hacer. la que tiene el mayor número negativo. Vuelvo y coloco la pregunta. En la columna
Mira, escúchame Ah, muy ya, bien. ya, profe. Sí, ya, en la columna, ya. Ok, ojo muchachos, para que de pronto, yo sé que tú caíste en el error, los demás van a caer para que no se me afanen, listo, para que sepan. Entonces, mire, primer paso es identificar la fila pivote. En la columna de resultados, identifico el número menor o más negativo sin tener en cuenta la fila de Z, o sea, la función positiva. Mírela acá. ¿Cuál sería? Igual. ¿Cuál sería? Como son iguales, Son profe, iguales ¿cómo ahí, sería? ¿cómo es? Pues en este caso, cualquiera de los dos puedo determinar, pero puedo iniciar con esta, ¿cierto? Esta sería nuestra variable Fila de pivote. la fila pivote, ¿cierto? Es el primer paso. Mírela acá. Entonces ya Profe, sabemos, cualquiera de los dos puedo escoger, pero cualquiera de las dos las podemos escoger y nos va a quedar bien, pero, por ejemplo, en el caso de que esos dos sean iguales, yo puedo tomar la que sea más negativa en cualquiera de las de X1 y X2. no, porque tú en este caso siempre se debe escoger ¿qué? Esta, El mayor. el mayor número correspondiente de ¿qué? De resultados. Sí. No, pues no sé de pronto si vieron con el otro profe, ¿cierto? Y en el método simple, ¿cuál determinaríamos en este caso el número en la fila pivote? ¿Cómo lo determinamos? ¿Cuál es el número más negativo en este caso o el número más pequeño de Z, de X1 y X2, ¿cierto? O el número más cercano a 0, ¿cierto? Que se determinaba. Entonces en ese caso escogíamos las variables que sería X1 y X2. Aquí es al revés. Miramos El resultado. el resultado, exactamente. Entonces, pues, podemos escoger este o escoger el del medio, cualquiera de los dos, porque juntos son iguales. Bueno, voy a hacer un ejemplo. ¿Cuál escogerían? ¿Cuál sería nuestra fila pivote? Sí, fila pivote. O nuestro renglón pivote. Seguiría la restricción 2 porque el 100 es más negativo que 40. Menos 40. O sea, sería la restricción 2 que sería menos 100. Exactamente. Porque es el número más negativo. Más negativo, en este caso, ¿cuál sería el más negativo? Ah, El 100. El menos 100. Exactamente, el menos 100. Estoy en clase. Sí, están en clase. Ay. Ya todo. Bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer? Segundo punto. Identificar ¿qué? La columna pivote. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, papi. Tomamos la cifra de la variable x1 y x2. Ahora sí determinamos x1 y x2. ¿Qué vamos a hacer con esas dos variables? De la fila de Z y la dividimos entre la cifra correspondiente de la fila pivote. ¿Cuáles serían en este caso las filas pivote? Mírelo acá, ¿cierto? Mire la fila pivote, está subrayada, ¿cierto? Sí, señor. En este caso, mire la fila pivote, ¿cierto? ¿Cómo determinamos cuál sería nuestra columna pivote? La que tiene mayor número negativo, Que ¿sí? presente el mayor negativo. No. La determinamos de la siguiente forma. Entonces, cogemos, en este caso, mire cómo dice el ejercicio, el segundo punto, tomamos la cifra de las variables x1 y x2 de la fila de z. ¿Cuáles serían los números de las variables x1 y x2 de z? Menos 60.000 y menos 100.000. Exactamente.
y la dividimos en la cifra correspondiente de la fila pivote. ¿Cuál es la fila pivote? R1. Menos R1. 10 y menos Menos 10 25. y menos 25. Exactamente. Entonces, el primero lo vimos menos 60.000 dividido en 10. ¿Cuánto nos da? 6.000. 1000. Ok. Ahora, menos 100.000 dividido en menos 25, ¿cuánto nos da? 4.000. 4000. 4.000. Pregunta del millón. ¿Cuál es el más pequeño? 4.000. 4000. 4.000. ¿Cuál sería en este caso nuestro número pivote? X2. X2. X2 ¿Cuál sería X2? nuestra fila pivote. X sub 2. Ujú. Entonces, en este caso, mírela, ahí está dibujada. Y esto sería nuestra fila pivote. Fila pivote. Ahora, ¿cuál es el número pivote? Ya sabemos cuál es nuestro renglón pivote y nuestra columna pivote. ¿Cuál es el número pivote? 100.000. Menos 25. ¿Por qué? Porque es el número, Porque es donde nos encontramos el renglón pivote y la la fila columna. pivote. Entonces, ¿cuál sería? El menos 25, profe, porque es donde está la columna y el... Es donde se encuentran O sea, realmente. es Mire lo que hace, ¿cierto? la intersección entre R1 y X2. Y X2, exactamente, es la intersección. Entonces, el número pivote es la intersección entre el renglón pivote y Y la columna pivote. La columna la pivote. columna pivote. ¿Listo? ¿Entendido? Sigue como lo estoy explicando paso a paso porque ustedes realmente seguían, forma más clara. Profe, Paso excelente la explicación. Totalmente. O sea, espero, y por eso no expliqué, o sea, no voy a tomar las otras explicaciones, porque es que las otras las tengo un poquito muy desordenadas porque me tocó iniciar así, rápido. Entonces, ya con esta me quedó más tiempito, entonces voy a tratar de organizar las otras presentaciones de esta forma, paso por Y paso, eso que no, para que ustedes y eso- puedan entender más claro. ¿Listo? y eso que no dan clase con él en logística ni análisis. Mucho Juan. mejor. O sea, yo voy que en análisis, ¿sí? No entendí, pero Los bueno. viernes. Ah, sí, los viernes. Y eso que los viernes me falta, pues, ese harto tiempo, ¿cierto? Entonces a veces la clase se vuelve cansona es porque, por lo larga, ¿cierto? Entonces, a veces se pone un poquito cansón. Y los martes logística. Y los martes de logística, que gracias a Dios pues, estoy tratando de que sea dinámica por el tema tan larga. Y a veces es un poquito, se pone cansona. Entonces, muchachos, ya, pasemos, desviamos y seguimos porque realmente no nos alcanza el tiempo. Entonces, ya sabemos cuál es nuestro número pivote, ¿cierto? Entonces, el número pivote entre la fila y la columna pivote se denomina el número pivote. Entonces, mira cómo está subrayado. En este caso, la variable x2 se reemplaza en la variable, en este caso, S1. Entonces, ¿qué hago? Este que está acá, la traslado acá, para determinar que esa es la primera con la que voy a Restricción. iniciar. La primera restricción que voy a iniciar, ¿cierto? La voy a identificar, en este caso, X2, que es el primero. Ahora, paso segundo, tercer paso. Hallar la nueva fila pivote, el número pivote, o sea, menos 25, debe convertirse en 1. Para ello se divide la fila pivote en el número pivote, dando el lugar a la tabla anexa. Entonces vamos a mirar cómo se realiza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a dividir 25, es nuestro número coeficiente, ¿cierto? Y los números de producto son, en este caso, 10, 25, 1, 0 y menos 25. Entonces, ¿qué dice? Debe dividirse entre 25 todos los números de la fila pivote. ¿Cuál es el número de fila pivote? Menos 10, Sí, menos 25, menos 1, sí, 0, Pero menos y 50. ok. 50 negativo. Entonces, en este caso,
Menos 50 dividido en qué? En menos 25. 25 ¿Por qué negativo. 25? Porque es el número Pivote. pivote. Ok. ¿Nos da cuánto? 0, ¿qué? 0,4. Ahora, 25 dividido en menos 25, ¿cuánto nos da? 1. Menos 1, ¿cierto? No, 1 porque menos por menos da más. Bien, bien, eso, exactamente. Ojo, porque a veces cometemos el error con las cosas. ¿Qué? En multiplicaciones entre los factores, en este caso, que son los signos, o la ley de signos. La ley de signos. Esa ley de signos a veces uno la embarra por eso. Entonces ya sabemos que en este caso nos da negativo. Y Pre- pues igual la idea de devolverlo, la respuesta tiene que ser positiva, entonces tenemos que buscar el número para convertirlo en positivo, pues la En idea de que el positivo. 1 quede positivo. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué sería entonces el siguiente paso? 1 dividido en qué? Menos 25, ¿Nos da cuánto? 0,04. menos 0,4, Ok, menos por más menos, sí señora. Ujú. Porque el 1 está positivo. positivo. Ok, listo, bien. 0 menos 25 me da menos 25, ¿cierto? No, Sí. 0 porque el resultado es 0 porque todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Bien, bien, exactamente, sí señora. Bueno, entonces, menos 50 dividido en menos 25, ¿cuánto nos da? 2 positivo, profe. 2 2 positivo. positivo, porque menos 50 menos Menos por menos, 25, menos por menos me da ¿cuánto? Más. Más. Más 2 en este caso. ¿Listo? ¿Cómo quedaría nuestra nueva fila pivote? Mírela. Reemplazamos la fila pivote. Entonces, 0,4, 1, menos 0,04, 0 y 2. ¿Cierto? O sea, esta que estamos, esta es la que ya sabemos cuál, ya la vamos a reemplazar. Y mírela cómo quedó acá. ¿Sí? Mire cómo la trasladamos acá. Entonces ya. Entonces ya hicimos el primer paso. ¿Cuál era el primer paso? ¿Convertir en qué? En positivo, en En 1. en 1 el número. 25. ¿Qué es el número 25? Menos 25, Menos que ese es nuestro 25. número pivote. Es el número pivote. El número pivote se debe convertir en 1. Es el primer paso, ya el primer paso realmente aquí en este caso. ¿Cierto? Entonces el primer paso, hallar ese ente. Entonces ya hicimos la primera, digamos el R2, que sería, ya lo operamos. Entonces ya lo bajamos quietico, no hacemos nada. Tercer paso, mire cómo queda en este caso nuestra nueva tabla con, ya reemplazamos los valores del renglón 2, en este caso el renglón pivote, y la columna pivote queda igual, y el número 1, que es ¿qué? El número pivote, sigue siendo el mismo número pivote. Ahora convertimos en 0 los demás números de la columna pivote. ¿Cuáles serían los números pivotes de la columna pivote? Columna, o sea, el menos 100 y el menos 20 ¿Y cuál más? y el 1. ¿Sí? ¿Segura? No, porque ese es Dice que vamos a Vamos a convertir convertir en los 0 los demás vamos a convertir números de la columna los números pivote. de la Sí, columna sí, pivote. entonces sería menos 100.000 y menos menos 20. 100.000. ¿Y el 1? ¿Por qué no? porque este Tres ya es números que nuestro están en la número fila pivote. Porque ya es nuestro número pivote. ¿Y ese número pivote quedó convertido en qué? En 1. En 1. Exactamente, ese no lo toco. O sea, ese no lo toco. Entonces, ojo, porque a veces uno coge y invierte todo y el 0 también lo coge por deporte y también lo convierte en 0. Y dice, no, pero ¿cómo así? Aquí no. El 1, profe, el 1. El 1 El 1. no se El puede 1 convertir en 0. no sé, porque ya hicimos la operación. El primer reglamento es convertir en 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Convertir en 0 el menos 100.000 y el menos 20. Toca leer bien porque dice los demás números de la Sí. columna pivote. Por eso Claro. lo dudé. Exactamente. ¿Cuáles son los demás números? Menos 20 y menos 100.000 son los únicos dos. Exactamente. En ese caso, yo lo podríamos convertir aquí, dice, los
o el número que está arriba y abajo. También lo puedo colocar así. Entonces ya entiendo que es. Puede ser los que están encima del número pivote o los que están debajo del número pivote. Entonces, 4. Hallar la nueva tabla Netza. Los demás números que aparecen de la columna pivote deben convertir en 0, excepto el número 1 de la fila pivote. Ustedes ya saben por qué, porque ya lo operamos y eso no tenemos nada que hacer. Entonces, miren, iniciamos nuevamente. Ya sabemos, cuadramos nuevamente, organizamos, planteamos nuestra matriz o la tabla coeficiente, que yo lo llamo de tabla coeficiente o la tabla matriz, como lo quieran determinar. Y ahora, vamos a comenzar con 100.000, ¿cierto? Con la primera, en este caso, el primer número, el que está encima del número pivote. ¿Cómo lo convertimos en positivo? O en este caso en 0. Multiplicándola por -1. O multiplicándolo con 100, positivo. Mírenlo acá. La mejor forma es convertirlo, multiplicarlo por el inverso. ¿Cuál es el inverso de menos 100.000? 100.000 positivo. 100.000 positivo. 100.000 positivo. Y ya me van a entender, profe, por qué. Para que no se, ¿para qué esto? Para que no tengamos que jugar con medios, para todos esos medios que a veces nos aparecen mucho por ese tema. Entonces, listo. Entonces vamos a operar acá. Traemos, esta es la tabla de matriz de operaciones. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a traer los datos de la fila de Z, ¿cierto? Menos 60.000, menos 100.000, 0, 0 y 0, ¿cierto? Hasta ahí va. Y lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores. Entonces, miren este caso. ¿Por qué lo voy a multiplicar? ¿Por qué voy a multiplicar ese número 100.000? ¿Por cuál? ¿Por cuál variable? ¿Por cuál número pivote? En este caso, fila pivote, o columna pivote. Fila pivote, perdón. Por la primera... ¿Señor? ¿Puede repetir, por favor? ¿Qué? En este caso, bueno. Tengo que multiplicar este 100.000 por nuestra columna pivote que ya realizamos, que ya convertimos. ¿Recuerda cuál fue lo que convertimos? En 1, sí, en nuestra 25. caso. Exactamente, entonces el 25. Sobre esa es que voy a multiplicar. Y después se lo sumo a la fila que voy a convertir. O sea, en este caso sería menos 60.000, menos 100, 0, 0 y 0. Se lo sumo. Y me queda nuestra nueva fila de Z. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, señor. Ok, entonces en este caso vamos a hacer la operación. Entonces, multiplico 100.000 por 0,4. ¿Por qué multiplico por esta? Porque esta es la fila pivote, ¿cierto? Que ya operé. Sobre esas que voy a comenzar a multiplicar. Y se lo sumo a la fila que voy a interactuar. En este caso, la fila de Z. Lo sumo y en este caso ya me quedan los nuevos valores determinados. Entonces sería 100.000 por 0,4, ¿cuánto me da? 40.000. ¿Cuánto? ¿4.000? ¿O 40.000? 40.000, ok. Ahora, Descargando. 100 multiplicado por 1, ¿cuánto me da? Mírenlo acá. 100.000. 100.000. 100 por menos 0,04, ¿cuánto me da a mí? Pues menos 4.000. 4.000. Ahora Menos multiplicamos. 4.000 porque de ahí el 0 queda negativo todavía. Exactamente, hay un negativo, ¿cierto? Más por menos me da menos en este caso. 100.000 por 0 me da 100.000, Cero. ¿cierto? ¿Seguro? Cero, todo número multiplicado por 0 da 0. Ok, claro que sí. No caigan en las trampas, es para que se animen y realmente no me quedo solo editando las ganas. 100 por 2, ¿cuánto me da? 200.000. 200.000. 200.000, listo. En este caso, entonces ya tenemos los valores, los trasladamos
a la fila de operación. Mira, esta es la fila de operación. ¿Qué hago con esa fila de operación? ¿Se los? Resto. No, señora, se los sumo. Eso. Pero borro ese porque se me parece más una cruz que un más. ¿Cierto? Se lo sumo, vea. Menos, ya trasladamos entonces 40.000, 100.000, menos 40.000, menos 4.000, 0 y 2. 200, ¿cierto? 200.000. Entonces, menos 60.000 más 40.000, ¿cuánto me da? Menos 20.000. Menos 20.000, ¿cierto? Déjalo en el piso entonces, amor. Ahora, menos 100.000 más 100.000, ¿cuánto me da? 0. 0. Hasta ahí, bien. 0 menos 4.000 me da 4.000. Menos 4. 4.000. Menos 4.000, ¿cierto? 0 más 0 me da 2 ceros, ¿cierto? No, un solo cero, 2 ceros no, un solo cero. Bien, bien. 0 más 200.000, ¿cuánto me da? 200.000. 200.000 pesos. ¿Cuál es nuestra fila de Z? La nueva. ¿Cuál es la nueva? Pero ¿qué es lo que estábamos buscando convertir? Que quedara en 0. X sub 2. No. Entonces, en este caso, Amor. entonces expresamos nuestra nueva. La Z, la función objetivo. Entonces ya, mire, ya operamos en este caso, ya operamos la Z. ¿Cuál era el objetivo? ¿Convertir en qué? En 0. En 0 los números que están o los demás números que están. En la fila pivote menos el número pivote. Exactamente. Entonces, en este caso ya hicimos la operación. Ahora, ¿qué hacemos con el segundo? La misma operación. La misma operación. Entonces, en este caso, lo multiplicamos por el los 20, positivo. por el Por positivo. Por el número Por el positivo. mismo. Entonces, si es menos 20, Por el mismo número Por, opuesto. exactamente. Por el listo. mismo número opuesto, profe, no por el positivo, por el mismo número opuesto. Ay. Positivo. Bueno, como lo quiera Qué determinar. pena. Bueno, entonces continuamos con R2. ¿Cómo quedaría nuevamente? Traemos nuestros datos normales, una fila, ¿cierto? En la que vamos a operar. Y vamos a hacer la operación. ¿Con qué fila pivote vamos a trabajar o vamos a multiplicar el número opuesto? Con la Pues con la, principal. Con la. ¿Cuál? con la fila pivote. Con la fila pivote que fue el primero que hicimos. Ojo, muchachos, fue Sí, la señor. primera que hicimos, la Siempre primera se operación. hace Sí, con la esa. primera. Siempre hacemos eso, ¿por qué? Porque resta multiplicamos y le sumamos a la fila, en este caso que vamos a operar. Entonces, 20 por 0,4, ¿cuánto me da? 8. 8. 8. 20 por 1 me da 20. 20. 20 por menos 0,04 me da Menos 0,8. 20 por 0, 0. 0. 20 por 2, 40. 400, ¿cierto? 40. Ahora, ya tenemos los datos. Los pasamos acá, mira, nuevamente. Las pasamos, en este caso, a la fila de operación. Entonces, menos 12 más 8, ¿cuánto me da? O menos 4. Menos 4, ¿cierto? Entonces, más, menos por más, me Da da menos. menos. Entonces, en este caso Y me da verse menos 8, negativo. 4. Exactamente. Entonces, menos 20 más 20, ¿cuánto me da a mí? 0. 0. Ese era el objetivo, dejarla en 0. En 0. Hasta ahí, bien. 0 más 0 menos 0,8, ¿cuánto me da? Menos 0,8. Menos 0,8. 1 más 0 me da 1. 1. 1. Menos 50 más 40, ¿cuánto me da a mí? Menos 10. Menos 10, ¿cierto? Exactamente. Negativo. Menos 10 positivo y negativo.
Entonces, ¿cómo nos queda la siguiente matriz? Entonces, en este caso, ya hicimos toda la operación y ya terminamos. Terminamos el ejercicio, ¿cierto? Ahora, pregunta el millón. ¿Cuánto me vale X1? Menos 200, no mentiras. ¿Sí? No escuché, profe, ¿puede repetir, por favor? Ya terminamos el ejercicio. Ahora, ¿cuánto equivale X1 y X2? ¿No? ¿Sí? ¿Sí terminamos el ejercicio o no lo terminamos? Entonces, nos debemos preguntar las siguientes preguntas. Entonces, les voy a preguntar y ustedes me determinan si sí o si no. La primera pregunta dice, ¿todas las cifras de la columna de resultados son positivos? No, No, señor. Sí, claro, están todos positivos. no, ¿Saben no, por qué? porque está la No restricción 2 negativo, menos 10. Menos 10 está negativo, ¿cierto? Entonces, Sí. no. Ok. Todas las cifras de la fila de Z están ceros o son negativos. Ceros o negativos, no. No, negativo. No, profe. todas las cifras de la fila de Z están no, porque el resultado da 200 y es positivo. Ojo, muchachos, mire, vuelvo y leo la pregunta. Todas las cifras de la fila de Z están en ceros, ¿son positivos? ¿Están en ceros o son O son positivos? negativos, pero ahí dice Son son negativos. negativos, profe. Sí, aquí falta O. Entonces, es que lo que pasa es que si le pongo otro cero me queda doble cero. ¿Sí? Ah, Entonces, me tocaría hacerlo más fácil aquí. ya. ¿Cierto? Entonces, mi pregunta. ¿Están negativos o son ceros? Al revés, para que no se confunda tanto. Puede ser igual, sí. Entonces, en este caso, se cumple, ¿cierto? Porque Sí. mire, tengo 200 Negativos. negativo. 0 Cero, menos negativo 4000, 0 y positivo. y positivo. Entonces, ¿sería así o no? Las cifras de la fila de Z están cero o son negativos. ¿Se cumpliría la condición, sí o no? En este caso diría que no. Porque Yo el digo que resultado no, está, porque el resultado está positivo. ojo, y ya leyeron la siguiente pregunta, excepto el resultado. Pero sí. Ah, Es que hace Acuérdense. preguntas diferentes, no No, la misma. pero mira lo que pregunté en la primera pregunta. ¿Todas las cifras de la columna de resultados son positivos? No, Estas. sí. Esto. Entonces, por ende, en la siguiente Si leemos pregunta, la, si yo no leemos la, debo determinar esto, sino solo de aquí hacia allá debo determinar. Tener claro, ¿cierto? Sí. Entonces, yo no me meto con ese resultado, lo dejo ya quietico. Y ya en este caso sé que están positivos menos el último. Y la primera fila de Z están en cero o son negativos. ¿Sí? Entonces se cumple. Entonces sí. Ok. Si la respuesta de las dos preguntas es negativa, se debe hacer. Imagínense, más complicado todavía. Entonces volvemos y hacemos la misma tema. Volvemos a convertir todo el resto. Entonces volvemos nuevamente. Señora. el 10, seríamos que ya vamos a convertir ese 10 en positivo, ¿sí? Uh-huh. Ese sería como el factor que hace falta, convertir ese 10 en positivo. Ok. Uh-huh. Entonces, mire, identifico la columna pivote, ¿cierto? En este caso, con la columna pivote del resultado, identifico el menor número negativo. Entonces, volvemos nuevamente. ¿Cuál sería nuestra renglón pivote? Ojo que tenemos que volver a hacer la misma operación.
Porque Todo, tocaría todo. volver a hacer otra vez todo. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, primero, la primera pregunta sería, entonces, identificar nuestra fila pivote. ¿Cuál sería la fila pivote? Papa, yuca y pollo. En ese caso X1. No, fila. La fila. ¿Cuál sería? Gracias. Columna. ¿Cuál? Dice, en la columna de resultados, identifico el número menor o más Más negativo. negativo, que es el ¿Cuál 10. Ser menos Y 10. negativo. Menos 10. Entonces, obviamente por lógica, sería en este caso la última fila. Y pues es la única que nos falta arreglar. Sí, pero espérame un segundo. No se me adelante, un segundo. Entonces, segundo, dice, identificamos la columna pivote. Tomamos las cifras de las variables x1 y x2 de la fila de z, la dividimos en las correspondientes de la fila pivote para determinar en este caso. Entonces, ahí, hasta ahí. Pero hay una pregunta. Entonces, ¿cuáles serían nuestros números pivotes? De x1 y x2. Si ya sabemos cuál sería acá este, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestra columna pivote? ¿Esta o esta? Tomamos los cifras de la variable x1 x2. De la fila Z. Y la dividimos. La dividimos en las cifras correspondientes Corresponde a la fila pivote. Entonces sería este y este, ¿cierto? Ok, listo. Hasta ahí ya sabemos que tenemos que hacer la operación. Ahora, el método simple dual solo admite divisiones entre números negativos. Entonces, ¿cuál sería por simple lógica? Yo así más o menos como yo de aquí cortico. Así quedó. Sí, me dieron la pregunta, muchachos. La columna Profe, no, sería me la X1. repite que es que se le escucha entrecortado, profe. Ok. La columna sería X1 porque están los números negativos. No. Exactamente. Sí, señora. Mire lo que dice. Dice, en el método Porque simple, tiene uno solo negativo, sí. en el método simple dual solo se admite divisiones entre números negativos. Cuando, aquí me falta corregir esto, cuando hacemos la división, el resultado más cercano al número 0 nos indica cuál es la columna, en este caso, pivote. Entonces, por ende, o por solo lógica, Tocaría la x1. X1 porque acá no podemos dividirlo, ¿cierto? No, Porque porque el 0 es un número neutral y está como positivo, ¿cierto? Y 1, pues está positivo, no lo podemos tocar, entonces por ende no lo dejamos. Entonces, ¿cuál sería nuestra fila pivote? Nuestra columna pivote. X1, sí señora. En este caso vamos a hacer la operación solo, que en este caso si cumplen las condiciones de división de X1. Profe, una pregunta, entonces en ese caso como no hay intersección no tendríamos un número pivote. Claro, ¿cuál sería el número pivote? El 0,4, el 1. 0,4. O sea, la intersección de X1 y R2. Sí, ¿cuál sería? Pues nuestra columna pivote, nuestra fila pivote, la de siempre, la que ¿Cuál no se sería? toca. La Exactamente. x2. X1 es nuestra fila, en nuestra columna pivote. Columna pivote. Y R2 sería en este caso la fila pivote. Pregunta al millón, ¿cuál sería el número pivote? 4 negativo. Exactamente, 4 negativo. Eso lo arreglé aquí en la casa. Entonces en este caso, mire, ya sabemos qué es 4. Ahora sí, entre la fila y la columna pivote se denomina el número pivote. En este caso, pasaría a ser en este caso, pues, R1, X1, ¿cierto? Eso lo dejamos así, si quieren lo dejamos así, no hay problema. Listo, entonces en este caso ya hicimos la primer paso. Entonces, paso número 3, hallar la nueva fila pivote. El número pivote, en este caso el número pivote, ¿cuál es? 4 negativo. 4 negativo, ¿se debe convertir en qué? 4 positivo. No. En 1, no, profe, En mentiras. uno, en uno. ¿Qué pasó, Judy?
No, profe, es Entonces, que está más mala la señal, casi no entiende uno. Pero no, perdón, en uno. exactamente, volvemos, hacemos la misma operación. El primer paso, ya cuando hayamos la columna pivote, y en este caso el renglón pivote, es determinar en cero el número pivote. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos cómo vamos a hacer. Multiplicamos en este caso, para ello se divide el número pivote entre los números, en este caso, pues, de la fila que ya operamos. ¿Cuál fue la fila que operamos? La R2. En este caso, multiplicamos entre los mismos de x1. ¿Recuerda? Es 4 dividido 4. ¿Cuánto nos quedaría? Míralo acá. 1, ¿cierto? Menos 4 y 4, 1. Ajá. Entonces, en este caso, mire cómo es, nos dice la siguiente parte. Se divide Que la porque fila pivote entre los números pivotes. ¿Cuáles serían? Entonces, es dividir este 4 por el mismo, este 4 por 0, este 4 entre 0,8 y este 4 entre 1 y así sucesivamente. Hasta ahí. Y se lo sumamos, en este caso, a la fila que vamos a organizar, ¿cierto? O sea, profe, pero entonces, ¿qué función tendría que su merced nos colocara la función objetiva arriba si no interfiere en nada? Ya vamos a mirar cuál sería el tema. Entonces, ya vamos a mirar. Aquí en este caso, no se lo vamos a sumar, ¿cierto? Porque acuérdese que no se lo debemos sumar, porque lo que debemos convertir es en Uno. cero, en 1 el número pivote. Entonces, no se lo sumamos, ¿cierto? Se lo ¿Cuándo dividimos. No, dejamos los valores en este caso. ¿Cuándo lo sumamos? Cuando vamos a hacer en este caso, vamos a convertir en 0 los números pivotes que están arriba del número pivote. ¿Cuáles serían? 4 y este. Hasta el momento no nos adelantemos porque yo sé que es inmediato. Entonces, ahí. Quedámonos ahí. Entonces, vamos a operar. Menos 4 dividido en 4, ¿cuánto me da? 1. 1 positivo, ¿cierto? Porque es menos 4 dividido menos 4 me da 1 positivo. 1 positivo. Ok. Ahora, pues menos 4 dividido en 0. 0. Mírelo aquí las operaciones que estoy haciendo. Oh, ¿quién dijo menos 0? Póngale 0, profe. Es que menos Yo 0. dije 0. Ok, entonces, Manuel dijo que menos 0. menos 4 dividido en menos 0,8, ¿cuánto me da? 0,2 0,2 positivo. Ahora, Positivo. menos 4 dividido en 1, váyase. ¿cuánto me da? 0,25 negativo. Menos 0,25 negativo. Ahora, dividido 4 dividido entre 10, ¿cuánto me da? Menos por menos más, 2,5. 2,5. Sí, señor. Gracias, sí, señor. ¿Cómo quedaría nuestra tabla pivote? Nuestro renglón pivote. Nuestro nuevo renglón pivote. Sí, señora, nuestro nuevo pivote renglón. Nuestra nueva fila. Sí, me hicieron perder. Entonces, nuestra fila en este caso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Convertir el nuevo pivote ¿en qué? En positivo. Positivo. En 1. En 1, sí, señor. En 1, no en positivo, sino en 1. Entonces, en este caso, ya cumplimos, mira. ¿Sí? En 1 y a Ahora, la vez positivo. trasladamos los datos correspondientes y ya lo A la tenemos tabla. a la tabla. Y ya terminamos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Segura? Ahora sí. Sí, porque dice que todos los números de los resultados deben ser positivos y se cumple. Y dice que todos los números deben ser... no, porque nos falta. Esperemos la ¿Cómo? pregunta Sigue, no hay problema, dime. No, ya no. Díganlo sin miedo, aquí cometemos Pues, el error, pues como volvemos y lo hacemos, no hay problema. la ¿Cuál es el la siguiente primera paso? regla decía que todos los números del resultado debían ser positivos. Sí. ¿Sí? Y que los valores de z tendrían que ser negativos o en 0 y pues el resultado sin el resultado.
Ok, listo, entiendo. Pero me dice, ojo, porque si volvemos a hacer nuestra nueva serie otra vez, ¿cuál sería la siguiente? La primera condición es convertir el nuevo pivote en 1. Ahora, el segundo paso es convertir los números que están arriba o abajo o los números que estén dentro de la columna pivote en 0, ¿cierto? Entonces volvemos nuevamente. Mira aquí. Ahora vamos a convertir los números en este caso 0,4 y menos 200 en 0, ¿cierto? Ese es el segundo paso. Entonces, en este caso, hallar la tabla pivote con los demás números que aparecen en la columna pivote se deben quedar convertidos en 0, excepto ¿cuál? El número pivote. El número pivote no lo operamos. Entonces, No se ahí, toca. no se toca, exactamente. No lo operamos. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso vamos a realizar entonces primero el menos ¿qué? 200.000. Menos 200.000. Entonces, ¿qué hacemos nuevamente? ¿Lo multiplicamos por el opuesto que serían 200? Exactamente, sí señora. Entonces multiplicamos 200 ¿por cuál? ¿Por cuál lo multiplicamos? ¿Por cuál variable o por cuál columna que ya operamos? Por X1. Por la primera que ya realizamos. Entonces, en este caso ya no va a ser por X2, sino por, míralo, por estas que vamos a operar. Por X1, Por por la X1. fila X1. Porque ese es del segundo proceso, ¿sí? Entonces, multiplicamos 200 por 1, ¿cuánto me da? O 200.000 por 1. 200.000. 200 más 1. Ojo, porque aquí nos faltaría un 0, ¿cierto? 200. Espere, toca- profe, ¿cómo así? Dice, ya, por el Espera, opuesto. espera un segundito porque me salí. Ahí me confundí un poquito, profe. ¿Me puede rebobinar? Ok, dame un segundo. Por el opuesto ya. No, ¿y por qué? ¿Me sacó? ¿Ahora sí? ¿Sí me ven? ¿Sí ven bien la Sí, presentación? Ok, señor. entonces, vuelvo y explico. Vamos a operar ya la segunda parte. Entonces, ese 200.000 lo debemos multiplicar por nuestra primera que ya convertimos en 1, en nuestra fila pivote, en este caso, Ajá. Y se la nuestro número restamos, sí, pivote. ya. Y se lo sumamos ¿a qué? A Al- Z, ¿cierto? Para determinar en este caso nuestra nueva fila de Z. Entonces, nuevamente, 200.000 por 1, mire, por este, me da 200.000. 200.000 por 0. Aquí, mire cómo estoy operando nuestro cursor. 200.000 por 0, ¿cuánto me da? 0. 0. Mire, acá abajo están explicados cada uno. Ahora, 200 por 0,2, ¿cuánto me da? 4.000. 4.000. 4.000. 200 menos 0 por menos 0,25, ¿cuánto me da? 5.000. Menos 25, Menos 5.000. Menos 5.000. 200.000 por 2,5, ¿cuánto me da? 250.000. 50.000. No, 500.000. 50.000. 50.000, exactamente. Ahora, reemplazamos nuestros datos aquí en la fila de operaciones. 200.000, aquí lo corregimos. 0, 4.000, menos 5.000 y 50.000. Ahora, 200.000 más 200.000, ¿cuánto me da? 0. 0. 0 más 0, ¿cuánto me da? 0. Menos 4.000 más 4.000. 0. 0. 0 más menos 5.000. Menos 5.000. 200.000 más 50.000. 250.000. 250.000. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría nuestra fila pivote? En este Nuestra fila caso, pivote queda igual, pero
Exactamente, queda igual, pero entonces en ese caso ya operamos nuestra nueva tabla. ¿Cómo quedaría? 0,4, 1, 1, menos 0,4, ¿sí? Y mira cómo ya quedó. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra fila pivote? ¿Dónde íbamos? Sí, ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, ahí está bien, profe. 0, 0, 0, aquí. 0, 0, 5.000 y 250.000. Ok. Entonces, mira, ya quedó nuestra propia. Mira acá, la subrayo, ya, ya nos quedaron. Entonces, en este caso, ya queda. Ok, La función objetivo ya quedó. ya quedó. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Cuál nos falta convertir en 0? La segunda la R2, variable, X2, la X2. restricción 2. En este caso sería la restricción 1, 0,4, mira. Eso, 1. 0,4, ¿cierto? Nos faltaría. Entonces, nuevamente, ¿por qué lo multiplicamos? Por el Por número la, ¿qué? Mírelo acá. por el opuesto. Es acá. Exactamente. Entonces, menos 0,4. ¿Por cuál lo multiplico? Por Por la nuestra fila pivote. la fila pivote que ya operamos. Entonces, menos 0,4 por 1. Pues 0,4. Menos 0,4. Ok, ajá. Menos 0,4 por 0. 0. Menos 0,4 por 0,2. Menos 0,08. 8. Sí, señora. Menos 0,4 por menos 0,25. 1. 0,1. 0,1. Menos 0,4 por 2,5. 1. ¿Sí, seguro? Menos 1. Menos 1, sí, señor. Entonces, ahora sí, reemplazamos los datos en la fila de operación y se los sumamos. 0,4 menos 0,4, 0. 0. 1 más 0, 1. ok. Ahora, menos 0,4 más menos Menos 0,8, ¿cuánto me da? 0,08. Menos 0,12. Porque en este caso, menos por menos me da Más. más. En este caso, entonces se suman y me dan, pues obviamente, 0,2. 0 más 0,1, 0,1. 2 menos 0,1 o 0 o 1,1 menos 0 o menos 1, 1. 1. 1. Hasta ahí, entonces ya operamos. Ahora ya queda nuestra nueva o última tabla o matriz. Listo, entonces nos volvemos y hacemos nuestras preguntas. En este caso, ¿todas las cifras de la columna de resultados son positivos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Seguro? Sí. Sí. Diga, sí, profe, 100% seguros. R. Sí, Ahora. profe. Ahora la segunda sería, ¿todas las cifras de Z están en ceros o son Negativos. negativos? ¿Cierto? Entonces, ese 2 ya tenemos negativo, pero 0. 250.000 es positivo. Pero no sin contar el resultado. Pero 50, exactamente. Exactamente, bien, bien, ya, en este caso. Ya no, ya no pasamos esa. En este caso ya determinamos que no tenemos Que nada ya que hacer. tenemos Ya tenemos X1 las y dos X2. Pregunta, Judy, ¿cuánto Y equivale Z? Z, el valor total, menos 5.000. Ah, no, mentiras. El resultado, Z nos va a valer 2. 1, 2, 3 ceros. 250.000. ¿Por qué? Porque ese es el resultado, ese es el total.
Bueno, vamos a mirarlo, vamos a dejar. Heidi, X1, ¿cuánto equivale? 2,5. Bueno, Ese es el resultado. Patricia, X2, ¿cuánto equivale X2? O 1. Manuel. Bueno, 1, dejémoslo ahí. Mire cómo determinamos si realmente el ejercicio quedó bien. Entonces, Z, ¿hasta dónde iría? Mire acá, cómo está representado. Hasta Completo, hasta 250. 250. X1, ¿hasta dónde iría? Bajamos y Vamos. encontramos el 1, ¿cierto? Sí. Y ahí nos vamos de forma L, 2,5. En ese caso, X sería 2,5. Ahora, X2, ¿cuánto sería? Bajamos a Bajamos X de la y intersección encontramos y hasta vamos al dónde. resultado. Y Hasta nos la vamos, en este caso, encontramos a 1 y volvemos en este caso aquí. De esta forma se interpreta nuestra tabla o nuestra matriz. Ahora, nos vamos a responder la pregunta, ¿cuántos viajes deben hacer cada vehículo para... Muchachos, espérame un segundito. Regálame Me la quedé sin pata. batería. Profe, entonces ahí podríamos llegar a la podríamos llegar a la conclusión de que el resultado lo tomaríamos como referencia del número pivote de cada columna, porque en uno de X1, de la columna X1 con la fila X1, ese fue el número pivote, entonces ese será el resultado Sí. a tomar. Y en X2 con La X2, X2 es igual. Manuel, como diría el profesor Hugo, Solver hace todo. Solver sabe todo. Exactamente, yo en este digo, caso no solo sabe todo. Entonces, en este caso, que no aprendiste al muchachos, profesor Hugo. Ay, yo lo extraño. No, mentira. Este profe es excelente. Tranquila, te vamos a mandar para allá. bueno, muchachos, entonces en este caso, pregunta al millón. Bueno, Ya pero vamos a cuando dice responder la pregunta. excelente, aplican la nota. ¿Cuánto es el viaje? En este caso, muchachos, para terminar, ¿cuántos viajes debemos hacer en cada vehículo para transportar como mínimo 50 pasajeros al menor costo? Z en este caso sería el menor costo, que serían 200. Uno solo. No entendí. En autobús sería 1. En el colectivo 2.5. ¿Y en Transmilenio? Exactamente. La cantidad de viajes a realizar en colectivo es 2.5. Ahora, para X2, que es la cantidad que se va a realizar en autobús, sería un Viaje. solo viaje. ¿Y cuánto sería el costo mínimo? 250. 250.000. 250.000. ¿Resueltas las dudas? Uy, profe, eres el mejor. Totalmente. Bueno, 2 horas para un solo ejercicio, imagínate el examen. Mire, La- el examen, el examen es lo más sencillo. Mire, Eso es amor. el ejercicio es lo más de sencillo. O el parcial. Le voy a colocar un ejercicio similar a este. Y la primera pregunta sería, determíneme en la tabla matriz los datos. Plantéeme los datos en una tabla matriz. Yo llegué hasta los plantear las pasajes, restricciones. hasta el color de los pasajes, ahí llegué. No, plantear en este caso los datos, sacar los datos. ¿No? ¿Qué es sacar los datos? Mira. La tabla matriz, sí, la tabla, ¿esta o hasta la tabla matriz? No, esta nada más. ¿Esa? Aquí. Claro, porque ustedes me deben saber cuándo en este caso son recursos o procesos, cuándo en este caso son productos o servicios, míralo acá, cuál es la relación y en este caso cuál sería lo mínimo. ¿Y cuál sería la función objetiva? En este caso. O sea, hasta ahí, sí. Hasta ahí esta sería un punto. Un punto. Y por, punto. profe, y cuando su merced quiere que le plantee con las restricciones de holgura en la matriz, ¿cómo la plantearía usted?
En este caso, la segunda pregunta, determíneme la función objetiva. A, ¿Qué es? Sería Z es Z igual menos a 6. 100.000 x1 más 100.000 x2. Usted dice, no, falso, esa no es. Segunda, tercera, bueno, A, la B, menos 60.000 Ajá. x1 más 100.000 x2 igual a 0. C, menos 60.000 x1 menos 100.000 x2 igual a 0. Pregunta mía, ¿cuál sería la respuesta? Profe, una pregunta. Siempre Sí. que usted va a la función objetiva, va cuando tenemos que igualarla a 0, ¿cierto? Sí. O sea, siempre. O Sí, señora. solamente porque en otra dice ¿cuál es la función objetiva? Yo le puedo decir la función objetiva de Z igual a 60.000 x1 más 100.000 x2, que es la Pero misma eso sería respuesta, en el daría método igual. simple. Bueno, en el otro método, Ojo, en este ojo, ojo, método bien, dual, bien, tiene que bien, ir bien dicho por esa. Z negativo. Exactamente, bien, bien por la pregunta. Yo puedo decir, yo pregunto cuál es la función objetiva. Tú me dijiste, ¿cuál es la función objetiva? ¿Cuál sería? Mírela acá La cómo función está. objetiva la función objetiva son 60.000 Está x igual. sub 1 más 100.000 x sub 2. Esa es mi función objetiva. Pues todavía no la he pasado, por eso le pregunto, cuando su merced nos vaya a preguntar cuál de las dos sería la correcta. Exactamente, entonces hasta ahí. Hasta ahí sería la segunda pregunta. La tercera pregunta. Ay, profe, pero no me dijo cuál de las dos. Por eso, yo pregunté era, ¿cuál es nuestra función objetiva? Entonces, Ahora, Sería la de Julie. ahora sí, espera tantito, espera tantito. Ahora sí la segunda pregunta. Determíneme la función objetiva de una inecuación a ecuación. ok. Entonces, cuando usted me dice de una inecuación a ecuación es cuando la igualamos a 0. Ah, igual Mira, ok. cómo la estoy subrayando. Exactamente. Ahora, cuarta pregunta. Determíneme las restricciones. Ustedes cogen y hacen esto. Serían las Mira, primeras. 10x1 más, sí. Ujú. con sus respectivas variables de holgura. Lo voy a colocar así para que no se me enrede. Ahora, Ay, sí, profe. Sí, listo. no nos Ahora, vayan a ya regar en teniendo. evaluación. Sencillo. Sí. Mira, no, es que ustedes qué hacen, es interpretar el ejercicio. ¿Sí? Es interpretar el ejercicio. Ustedes me sacan los datos, ya lo dibujan, responden rápido. La cuarta o quinta repregunta, le decir, dibújame la matriz o nuestra tabla coeficiente. O sea, las matrices, sí. Miren, esta. Como ya tienen esto dibujado y ya tienen nuestra función objetiva ya reemplazada, Sí. pues yo qué hago. En la inecuación, a vuelta a ecuación. Eso es claro, sí, profe. Cuando su merced nos diga en inecuación, vuelta a ecuación, ya sabemos que Ya hay que sabemos que igualarla es a con 0. Ajá. Exactamente, sí, señora. Ajá. Ojo con eso. No, la función objetiva, una cosa, y función objetiva, inecuación, vuelta a ecuación. Profe, por favor, aclárenos eso en la evaluación, ¿no? No es que nos vaya a poner allá y nos corche por solamente la pregunta. No, porque tú me puedes preguntar, profe, tú me dijiste y tú me preguntaste, determíneme la función objetiva, pero tú no me dijiste de una inecuación a ecuación. Entonces tú me puedes ganar la partida porque realmente yo te falté la palabra. ¿Sí o no? Profe, esto puede ser grabado y monitoreado, entonces. Exactamente. ¿Listo, muchachas?